Voy a mostrarlos la diferencia entre iglesias, la diferencia entre cristianos, la diferencia entre visiones, la diferencia entre personas en la misma iglesia y por qué algunas personas son infectadas por personas con quienes trabajan, porque mientras pueden apreciar la palabra de Dios, no son transformadas y pierden interés y tienen mentes que se vagan, corazones que se desmayan y almas que son cansados espiritualmente. Esta es una enseñanza profunda y un estudio profundo. Entonces, mientras lo escuchas, escucha la inspiración del Espíritu y no solamente la letra. Es crucial porque este mensaje va a determinar tu recompensa, doctrina que no vamos a enseñar esta noche. Ahora, la primera cosa que queremos decir, y voy a hablar lentamente, toda escritura, dilo conmigo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ahora en Juan capítulo 20 y verso 21, Jesús dijo a sus discípulos otra vez: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y entonces después de esto sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. En Ezequiel capítulo 37, en el valle de los huesos secos, el Señor dice en verso 9, así dice el Señor Dios: ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces está hablando del Espíritu Santo de Dios. En segunda de Tesalonicenses 2 y verso 8, entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu y soplo de su boca. Y porque esta doctrina no se entiende hoy, está la vida, para muchos, la vida mundana, el materialismo, en otros casos, gente viviendo fuera de lo que deben, pornografía, pereza espiritual para otros, falta de consistencia para otros, todo por lo que les voy a enseñar esta noche. Y también en la otra mano, para los que realmente les está yendo bien espiritualmente esta noche, es porque ellos están viviendo en la verdad de la doctrina que vamos a enseñar esta noche. Y la primera cosa que quiero compartir con ustedes esta noche, Dios dijo en Primera de Tesalonicenses 5:23, y Pablo dice: y que el mismo Dios de paz
los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios es Trinidad y el hombre realmente no puede vivir en su hambre espiritual buscando a Dios a menos que Él viva en su Trinidad. Permítanme ilustrarlo. En Génesis 1, verso 26, y dijo la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios, la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y que él ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y entonces Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pues esto fue Génesis 1:26 y 1:27. Pero la cosa que creó al hombre fue que Dios dijo. Dios dijo. Dijo Dios. La palabra de Dios que nos va a juzgar en el tribunal de Cristo. Esto es porque estudiamos y estamos enseñando aquí esta noche, porque vamos a estar juzgados por este mensaje que predicamos esta noche, los que están llamados a este ministerio. Ahora, en Génesis 2 y verso 7, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Esto es su espíritu. Y fue el hombre un ser viviente. Este es el Espíritu de Dios haciendo del hombre un ser, una tricotomía. Esto es, no me importa si se acuerdan de esa palabra o no, pero es lo siguiente. Tu espíritu, primero, sensible a Dios y consciente de Dios, tu alma que expresa tu mentalidad, tu conciencia y tu autoconciencia, tus emociones y tu voluntad. 5 cosas. Y tu naturaleza de pecado también se ubica en tu alma. Y luego tienes el cuerpo. Y para el incrédulo, el alma gobierna el cuerpo. Pero el hombre natural nunca puede recibir las cosas del Espíritu de Dios. Y siempre va a revelar que esas cosas no le interesan. 1 Corintios 2 y verso 13. Ese es el hombre que vive en su alma. Entonces, en la caída de Adán, él dejó la tercera parte, su espíritu, y vivía solamente y habitaba solamente como en el cuerpo y en su alma, y no pudo tener una comunicación espiritual con Dios para simplemente oír y obedecer la verdad. Ahora pues, la Biblia dice que nosotros somos ministros competentes del nuevo pacto, pero la letra mata y solamente el Espíritu vivifica. Ahora pues, si soy un hombre que vive en el poder de su alma, puede ser que yo esté
prosperando simplemente por causa de la gracia logística de Dios. Saben que Adolfo Hitler prosperó y nadie pudo detenerlo. Y hay muchas historias de criminales que prosperaron en gran manera. Pero no creo que quisieras estar donde están ellos esta noche, porque ellos vivían en su dicotomía y no en su tricotomía. Vivían en su cuerpo y alma, pero no con el espíritu. En Eclesiastés 5 y verso 18, Dios da gracia logística a gente que quiere tener su porción solamente en esta vida. ¿Están conmigo? Ellos quieren tener solamente su porción aquí en esta vida y Dios permite que lo tengan. Y ahí está su recompensa solamente aquí en esta vida. Un esposo alcohólico que fue muy cruel a su mujer, le preguntó a ella, ¿por qué eres tan bondadosa para conmigo a pesar de que yo te maltrate? Y ella contestó y dijo, porque en los miles de millones de años por venir, nadie te va a tratar con bondad. La palabra dice, escúchenme, la palabra dice que es el espíritu que vivifica. La carne en una persona que solamente funciona en su cuerpo y alma no aprovecha nada. Pero las palabras que yo les hablo son espíritu y vida, como en Génesis 1, 26 y 27, son espíritu y vida. Y entonces estas dos cosas son necesarias para mí, para funcionar en todo momento. Necesito la palabra y el espíritu. La palabra inspirada por Dios, segundo de Timoteo 3 y verso 16. Para que funcione, necesito dos cosas en Juan 6, verso 63. La palabra que es espíritu y el espíritu que me da la palabra. Por eso les digo esto una y otra vez aquí esta noche, por ejemplo, en Génesis 1, 26 y 27, Génesis 2, verso 7, lo digo una y otra vez. Dios sopló con su espíritu. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, su espíritu murió. Ahí, Adán y Eva eran solamente cuerpo y alma. La serpiente habló a Eva y cuestionó la autoridad de la palabra de Dios. Y yo miro y veo gente que cuestiona la validez de la palabra de Dios. En Proverbios 27 y verso 25, los cristianos no debemos tener ningún miedo, ningún temor de los hombres, pero lo que sucede es que una persona que solamente es una dicotomía, cuerpo y alma, entonces no tiene el espíritu necesario para tener comunión con Dios. Se requiere el espíritu para tener comunión con Dios y ellos no lo tenían. Gente ahora mismo que realmente no tiene nada con qué orar o ninguna realmente razón para venir a la iglesia porque no van a recibir nada. Tal vez solamente piensan que, bueno, tal vez un deber religioso para que a Dios me lleve al cielo algún día, piensa. Pero no tiene el espíritu humano que es consciente de Dios.
Ahora en Eclesiastés 3:21 dice que el espíritu del hombre asciende hacia arriba. En Mateo 28 dice, no tengan miedo del que solamente puede matar al cuerpo, sino que tengan temor del que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Esto es claro, ¿no? Va al infierno porque solamente es una dicotomía. Tiene solamente cuerpo y alma. El hombre rico que fue al infierno no fue al infierno porque era rico. Fue al infierno porque era solamente dicotomía, no tenía el espíritu vivificado. Entonces el hombre, si no es tricotomía, cuerpo, alma, espíritu, si es solamente cuerpo y alma, ¿a dónde va? Va al infierno. En Salmo 119 y verso 50 es la palabra que vivifica. En 1 de Pedro 3:18, Cristo sufrió una vez para nuestros pecados, el justo para los injustos, para llevarnos a Dios. Él fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Entonces, vivificados en el espíritu, por el espíritu, y también en Salmo 119 y 50, por la palabra vivificados. Ahora, el alma, la mente, las emociones, la conciencia, la autoconciencia, la voluntad, la vieja naturaleza de pecado, pero que no tiene ninguna revelación de parte de Dios. Y aun cuando escucha algo de Dios, no puede recibirlo. Y su cuerpo vive en los deseos que el alma tiene. Podría tal vez ser una buena persona, ser una persona religiosa que tiene deseos para justificarse a sí mismo, pero sus hábitos buenos no le pueden salvar. Ahora, ese hombre, dicotomía, solamente alma y cuerpo, él escucha el evangelio. Alguien le predica las buenas nuevas y él lo cree y pues nace de nuevo. No de una simiente corruptible, 1 de Pedro 1:23, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ahora mira, los voy a conectar otra vez. Tito 3:5, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, Tito 3:5 va mano en mano con 1 de Pedro 1 y verso 23. Y ahora por la fe, el hombre es tricotomía. De nuevo, el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Y está de nuevo en la misma imagen de la Trinidad de Dios. Y ahora, ¿qué sucede cuando él muere? Su cuerpo va a la tumba, pero su alma y su espíritu van al cielo inmediatamente. Y su cuerpo va a resucitar en aquel día en el futuro. En 2 de Corintios 5:8 y en Eclesiastés 3 y verso 21. Y cuando su cuerpo se resucita, él va a tener un cuerpo lleno del Espíritu de nuevo. Y va a vivir con un cuerpo glorificado para derrotar al diablo con las últimas obras de Dios.
Ahora les voy a explicar un verso que muchas veces no se entiende bien. Y el verso es 1 de Juan 3:9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y han sucedido mucha enseñanza contradictoria acerca de este verso, y déjame explicártelo. No dice que el hombre no peca, sino dice que lo que es nacido de Dios en él no peca. Y entonces, ¿qué es lo que la simiente de Dios en él? Es su espíritu humano que no peca. Ahora, su alma que todavía tiene, su alma peca, y obviamente que sí. Y eso significa que ese hombre tiene que confesar sus pecados así, absolutamente. Y eso se llama volver a la comunión con Dios en 1 de Juan 1:9. Y también toda la verdad acerca de él en su posición, que él está completo en Cristo, perfecto en Cristo, escondido con Dios, con Cristo en Dios. Todo esto, toda la verdad posicional se dirige hacia el espíritu humano, que es el único lugar donde Dios puede estar en comunión con el hombre. Ahora, imagina un matrimonio donde las dos personas en el matrimonio están funcionando solamente con sus cuerpos y almas, y pueden prosperar en cierto sentido en cuanto a cosas naturales, pero lo que realmente no tienen es una relación espiritual. Su relación es nada más que cosas que ganan aquí en este mundo. Y lo mismo digo para como dos amigos que solamente tienen en común un deporte, el golf, el béisbol. No hay nada malo pero con eso, pero es lo único que tienen, porque su relación, su amistad está basada sobre nada más que algo como golf. Por eso me gusta más el boxeo. Estoy bromeando. Y aquí está la tristeza en todo esto, que haría toda la diferencia en el mundo, en sus vidas, si tan solo la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, y si esas personas fuesen salvas, entonces la palabra podría penetrar y discernir entre lo que es espiritual y lo que es del alma, y podría dividir y penetrar y hacer evidente la diferencia. Y en Salmo 25 y verso 9, esa persona podría volver a ser espiritual, y negaría la pornografía, y negaría las drogas, y negaría a todos sus pecados secretos, porque la conciencia de Dios toma control, y entonces vence la autoconciencia. ¿Entienden lo que estoy enseñando? Por eso, en Efesios 3 y verso 19, el amor sobrepasa el conocimiento, y un hombre está lleno de toda la plenitud de Dios, quien es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que ese hombre pide o entiende, según el poder que obra en él, en verso 20. ¿Y qué queremos decir cuando leemos aquí el amor de Cristo sobrepasa el conocimiento?
Pues, ¿qué es lo que está derramado en tu corazón y por quién? En Romanos 5 y verso 5. Es el Espíritu Santo que derrama el amor de Dios en tu corazón. No es que el conocimiento no es parte de la premisa aquí, sí es parte. Las dos cosas, el amor y el conocimiento, pero el amor derramado por el Espíritu le da mucho más que la letra, 2 de Corintios 3 y verso 6, mucho más allá de eso, el amor le da vida divina. ¿Entiendes esto? Y tiene mucho más que el conocimiento del poder del alma. Él ahora tiene la vida de Dios en su espíritu separado del alma que controla su cuerpo. Ahora déjame decir esto. Jesús dijo, si algún hombre deja casas o hermanos o hermanas, no es que estás obligado a hacer alguna de estas cosas, pero si alguno deja hermano, hermana, padre, madre, hijos, por el Evangelio, yo le daré 100 veces más por el resto de su vida. Y nota, Jesús dijo, yo le daré casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y tierra. Y luego él dice, los primeros serán últimos y los últimos primeros. ¿Por qué los últimos ahora serán los primeros? Porque ellos, su sistema de valores fue primero la palabra de Dios. Ellos valoraron tomar su cruz, ellos valoraron estar bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Como dice en Job 32 y verso 8, hay un espíritu en el hombre y Dios Todopoderoso le dará entendimiento. En Job 33, verso 4, Eliú dice, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. En Proverbios 20 y verso 27, lámpara del Señor es el espíritu del hombre cuando él es salvo. Y en Salmo 119, verso 130, la exposición de tus palabras imparte luz. Y la luz escudriña la parte adentro de mis emociones para que yo no tenga que vivir en emocionalismo. Quiero decirles esta noche que hay gente que no está aquí porque tienen miedo. Y yo les quiero decir que ese miedo no puede sobrevivir cuando el Espíritu de Dios está inspirando al espíritu humano. En Génesis 3, Adán, ¿dónde estás? Cuando están escondiéndose o intentando esconderse de Dios. Y Adán dijo, oímos tu voz y después nosotros huimos de tu presencia. Y nos escondimos y nosotros también estuvimos intentando cubrirnos con cosas que no nos cubrían. Y la razón por la que nosotros lo hicimos es que tuve miedo y me escondí. Les digo esta noche que un hombre cuyo espíritu no está funcionando bien está lleno de todo tipo de ansiedad y miedo. ¿Y por qué sucede? Porque el hombre es consciente solamente de sí mismo y no está consciente de Dios, porque es solamente en el espíritu que uno está consciente de Dios. Y todos los pensamientos que provienen del infierno toman control, porque el Espíritu de Dios, el poder de Dios,
El entendimiento de Dios no se expresa en esa persona, en su alma. Puede ser un cristiano, pero está solamente viviendo en una dicotomía, dos niveles, solamente el cuerpo y el alma. Y solamente faltan el espíritu para tener victoria, para tener poder, y gozo, y vida, y liberación, y vida abundante. Y esa es la provisión de Dios para aquellos problemas. Es su espíritu. El hombre tiene que volver a funcionar en las tres, en la tricotomía, en el cuerpo, alma y el espíritu. Y pues lo que tenemos que hacer es aceptar esto. Lo que tienes que hacer es aceptar esto como la solución de Dios para tus problemas. Ahora Samuel, en capítulo 3, en el Antiguo Testamento, Dios le habló en el verso 3, pero él pensó que fue Elí, y fue y habló con Elí, pero ahora yo les digo por qué. Porque el hombre piensa que tiene que depender de sí mismo para oír de Dios. Ahí, por la ley y el conocimiento de que vendría eventualmente el Mesías. Pero nosotros no dependemos de nosotros mismos, sino de la obra del Espíritu Santo para oír de Dios. Porque en Efesios 2:1, Él te ha vivificado, tú que eras muerto en tus pecados. Pero Él fue rico en misericordia y te vivificó, y nos vivificó, y nos resucitó, y nos sentó juntos en Efesios 2:5 y 6. Él lo hizo. Todo lo puedo por Él. Y Él provee todas mis necesidades. En Filipenses 4 y verso 19. Espero que estás entendiendo esto esta noche. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es peligroso para el diablo. Es peligroso para el mundo. Es peligroso para los demonios. Y el Espíritu de Dios nos transforma y nos da otro grado de gloria. En 2 de Corintios 3 y verso 18. Y en 1 de Juan 5, 18, que el diablo no nos puede tocar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con todo esto? Sino ir y proclamar el evangelio de salvación en Jesús al mundo que puede ser que menosprecia lo que decimos y tal vez nos dice, ahí van ustedes de nuevo hablando de Jesús. Y sí, vamos a hablar de Jesús. Y los demonios quisieron acusarnos, pero no nos pueden finalmente acusar delante de Dios en Zacarías 3, versos 1 a 4. Y vamos a terminar, pero quiero decir que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos adoptados maduros. No son pequeños niños inmaduros, sino que son, en el griego, huios, son hijos maduros adoptados por Dios. Y no vuelven al espíritu de esclavitud para volver ahí y vivir en algo menos. ¿Y qué es lo que claman? Cuando claman a Dios, dicen, Abba, Papi. Y el Espíritu Santo de Dios testifica a su espíritu humano de que ellos son hijos adoptados adultos, herederos con Jesucristo. Y por eso la palabra nos dice que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de compararse con la gloria que ha de ser revelada, porque ellos están almacenando tesoros en el cielo.